Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Muy buenos días, amables oyentes. Una vez más, por la gracia de Dios, nos encontramos a través de este medio de comunicación en torno a la palabra de Dios para escudriñarla y que ella nos hable a nuestra vida, porque ella es la norma de fe y conducta para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Vamos a orar antes de empezar la enseñanza para que Él nos guíe por su Santo Espíritu. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, te doy gracias por darnos la oportunidad en este nuevo día de estar alrededor de tu palabra para escudriñarla y aprender de ella tu santa y tu perfecta voluntad. Ruego por cada oyente que en estos momentos nos está sintonizando, que está escuchando este programa, para que tu dulce amor y tu dulce sabiduría y la enseñanza poderosa de tu palabra lleguen a sus corazones y tú les edifiques, tú les fortalezcas, les exhortes y les animes a vivir conforme a tu santa y perfecta voluntad. Y que si alguien no te conoce hoy, crea en tu Hijo Jesucristo y reconozca que solo en Él hay salvación y vida eterna y reconciliación con el Padre. Te pido estas cosas en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Continuamos con nuestro estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando el capítulo 3. Hoy estudiaremos el versículo 14. Ya hemos estudiado los primeros 13 versículos. Hoy estudiaremos el versículo 14. Dice así la palabra de Dios: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Este versículo 14, en el cual vamos a meditar en el día de hoy, es una continuación o un resultado de lo que nos enseña Pablo en el versículo 13, el cual dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Entonces, esta palabra con la cual inicia el versículo 14, para que en Cristo Jesús, tiene una conexión con el versículo anterior. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos de cualquier tribu, pueblo o nación, a fin de que por la fe en la promesa que Dios le hizo al creyente Abraham, nosotros obtuviésemos la promesa del Santo Espíritu de Dios. La bendición que Dios otorgó a Abraham en la antigüedad nos alcanzó a nosotros los gentiles. Esa bendición de que seríamos justificados por la fe en el que nacería de la simiente de Abraham y traería redención y salvación a todas las familias de la tierra. Pero esa bendición no solamente es el perdón de nuestros pecados, sino que también es la promesa del Espíritu Santo, es decir, las arras de nuestra herencia que nos garantizan la preservación de la salvación que el Señor Jesucristo adquirió a precio de sangre. Si Dios solamente nos hubiera perdonado los pecados, la salvación no sería completa, porque quedaríamos sin garantía de preservación en este mundo, al libre ataque de todas las huestes de maldad, y dependiendo de nuestras fuerzas, de nuestro poder y de nuestro razonamiento y de las inclinaciones pecaminosas de nuestro propio corazón, lo cual nos llevaría a vivir en las obras de la carne y no en las obras del Espíritu. Pero cuando creímos en Cristo y su obra mediadora,
no solamente fuimos justificados de nuestros pecados, sino que también recibimos el Espíritu Santo de la promesa. Y esto es una maravillosa noticia para cada uno de nosotros los que creemos en Cristo. Cristo no solamente pagó la deuda de nuestros pecados en la cruz y nos justificó legalmente delante del Padre, sino que también nos dio su Santo Espíritu para preservarnos y llevarnos a santificación cada día, viviendo en la santa y perfecta voluntad de Dios en el poder de su Santo Espíritu. Porque si nosotros anduviéramos en este mundo sin el poder del Santo Espíritu, nosotros no podríamos vivir como hijos de Dios, sino que estaríamos a expensas del demonio, estaríamos a expensas de nuestro propio corazón y de los deseos de nuestra carne. Pero ahora, cuando creímos en Cristo, recibimos la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y por esta razón el temor de Dios está en nosotros y el poder para obedecer su santa y perfecta voluntad y luchar contra los deseos de nuestra carne que se oponen a los deseos del Espíritu. En Efesios capítulo 1 versículos 13 al 14 nos habla de esta verdad el apóstol Pablo de una manera muy clara y maravillosa. Dice así Efesios 1, 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En este texto encontramos una gloriosa verdad. Nos dice Pablo que en él, es decir, en Cristo, también vosotros, refiriéndose a los hermanos de Éfeso a los cuales escribía la carta, en él también vosotros, al igual que nosotros, dice Pablo, habiendo oído la palabra de verdad. Cuando se predica la palabra de Dios, es decir, el evangelio de nuestra salvación, es ahí cuando Dios nos permite creer, habiendo oído el evangelio y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando creemos en Cristo y lo que él hizo, inmediatamente el Padre nos sella con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y lo hace con el propósito de darnos las arras, porque en el verso 14 dice que es las arras de nuestra herencia, es decir, es el adelanto, es la garantía de nuestra salvación, hasta la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo nos es dado cuando creemos en Cristo y su Evangelio como las arras, como el adelanto, como la garantía de que nosotros somos hijos de Dios y que hemos creído en la obra redentora de Cristo. Esas arras de nuestra herencia que es el Espíritu Santo es lo que nos preserva en este mundo para vivir como Dios quiere que vivamos. Es por eso que Pablo dice que no debemos contristar al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de nuestra redención. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y cuando creemos en Cristo Jesús debemos vivir como verdaderos hijos de Dios, no porque tengamos fuerza en nosotros mismos, no porque tengamos sabiduría y habilidad y poder nosotros mismos para vivir como hijos de Dios, sino por el Espíritu Santo que mora en nosotros por su gracia. Esto es maravilloso porque no estamos nosotros a expensas de nosotros mismos, sino que el Espíritu Santo es el que nos guía y nos lleva a toda verdad. Es el que redarguye nuestra conciencia, es el que nos enseña, es el que encamina nuestros pies, el que nos da las fuerzas para orar, el que abre nuestro entendimiento para que podamos comprender las enseñanzas de la bendita palabra de Dios. Bendito sea nuestro Dios,
que no solamente nos dio a Jesucristo para salvarnos, sino que nos dio su Santo Espíritu para poder vivir preservados de los ataques terribles que vienen contra los cristianos por parte de las huestes de maldad, y para vivir preservados de nuestra propia corrupción que nos asedia, porque aún estamos en un cuerpo que no ha sido redimido y que es inclinado a lo malo. Por eso alabamos y glorificamos a nuestro Padre Celestial por habernos dado a su Santo Hijo para redimirnos y habernos dado su Santo Espíritu para santificarnos mientras estemos vivos en este mundo. A Él sea la gloria por la eternidad. Y en Romanos, capítulo 8, versículos 9 al 16, encontramos este tratado acerca del Espíritu Santo. Dice así la bendita palabra de Dios. Romanos 8, 9 al 16. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y la palabra Espíritu está con E mayúscula, indicando que se refiere al Espíritu Santo de Dios, a la tercera persona de la Trinidad. Por eso Pablo dice a los creyentes de Roma: vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Una de las evidencias de que nosotros hemos creído realmente en la obra de Cristo en la cruz es que tenemos el Espíritu. Y si tenemos el Espíritu, no vamos a vivir según los deseos de nuestra carne, sino según la obra del Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por lo tanto, todo verdadero creyente no anda en los deseos de su carne y lucha contra los deseos de su carne, y la carne y el pecado nunca más lo volverán a esclavizar. Puede que caiga, pero él se levanta, pide perdón y continúa en su camino y en su vida de santificación. Y el verso 10 continúa diciendo: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado. Un día este cuerpo morirá y será destruido por la corrupción. Pero nosotros tenemos una promesa de que recibiremos un nuevo cuerpo, incorruptible, inmortal. Porque este cuerpo que poseemos ahorita está muerto por el pecado, experimentará muerte por el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Pero dice: mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Nuestro cuerpo morirá, pero el Espíritu que Dios nos ha dado vive. Y un día este Espíritu que vive en este cuerpo, que está muerto y que un día morirá, recibirá un cuerpo inmortal. Y Espíritu santificado y cuerpo inmortal, así será la manera en que viviremos en la patria celestial. Y en el verso 11 continúa Pablo diciendo en este tratado maravilloso acerca del Espíritu Santo: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¡Qué promesa tan maravillosa! Dios nos ha dado su Espíritu, ese Espíritu que también levantó de los muertos a Cristo Jesús, porque el cuerpo de Jesús murió, al igual que nuestro cuerpo un día morirá. Pero ese Espíritu que levantó el cuerpo de Jesucristo, ese Espíritu que mora en nosotros, ese Espíritu también un día vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Aleluya, tenemos la garantía no solamente de ser preservados en este mundo en santificación por el poder del Santo Espíritu que mora en nosotros, sino la garantía de que seremos resucitados por el Santo Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y continúa diciendo Pablo en el verso 12:
Así que, hermanos, como tenemos estas promesas, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pablo hace una lógica conclusión. Hermanos, tenemos el Santo Espíritu, hemos recibido la salvación por la obra mediadora de Cristo y el Santo Espíritu como garantía de salvación. Por lo tanto, hermanos, mientras estemos vivos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos, verso 13, conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gloria al Señor. Lo que nos está diciendo aquí el apóstol es que nosotros, porque tenemos el Santo Espíritu, ahora no somos deudores a la carne, sino deudores a Dios. Y como tenemos el Santo Espíritu en nosotros, no debemos vivir conforme a la carne, porque vamos a morir. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. De la única manera que podemos hacer morir las obras de la carne es en el poder del Espíritu Santo. En nuestras fuerzas no podemos, hermanos y amigos que me escuchan. Solo en el poder del Espíritu usted puede hacer morir aquellas obras de la carne que son contrarias a la voluntad de Dios. Borracheras, pleitos, iras, contiendas, envidias, disensiones, orgías, adulterios, fornicaciones, hechicerías, mentiras. Todas esas cosas pueden morir en nosotros por el poder de su Santo Espíritu. Y si hacemos esto, entonces estamos evidenciando que realmente somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros para santificación. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. En nuestras propias fuerzas no podemos hacer morir las obras de la carne. Necesitamos del poder del Santo Espíritu de Dios. Verso 14 continúa diciendo Pablo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, es porque hemos creído en Cristo. Y si hemos creído en Cristo, la consecuencia lógica será que tenemos el Santo Espíritu en nosotros. Por consiguiente, en nuestra vida se evidenciará que somos hijos de Dios. Porque dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, no guiados por los deseos del mundo, por las filosofías del mundo, por los deseos de la carne, sino guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a leer la palabra y a vivir de acuerdo a los mandatos y a los principios de la palabra de Dios. Y por eso dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por la carne, los que son guiados por las filosofías del mundo, los que son guiados por el orgullo, por la arrogancia, por la altivez, ellos no son hijos de Dios, porque evidencian que no tienen el Espíritu Santo y que no han creído en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz en su favor. Y continúa Pablo diciendo en el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Es por el Espíritu Santo que podemos llamar a Dios Padre. Es por el Espíritu que podemos tener íntima comunión con Él. Llamarlo Abba, Padre. Una expresión de íntima comunión con el Padre Celestial por su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque ya no estamos en esclavitud del pecado, ni somos esclavos de Satanás. ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo y Él nos ha dado su Santo Espíritu. Porque hemos sido adoptados en la familia de Dios y ahora somos hijos de Dios y tenemos intimidad con Él por su Santo Espíritu. Y termina Pablo en el verso 16 diciendo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el mismo Espíritu Santo que da testimonio a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios.
que nos hace entender que solo por la fe en Cristo es que somos justificados. Y nos hace entender que no hay otra verdad más gloriosa y maravillosa que creer en Cristo, porque solo a través de Él podemos venir a ser hijos. Es el Santo Espíritu el que nos hace entender que necesitamos de su poder para poder vivir cada día como hijos de Dios. Es por eso que Pablo dice en Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La fe en el sacrificio de Cristo nos hace recibir la promesa del Espíritu Santo que nos fue prometida por el Señor Jesucristo cuando ascendió al cielo. Él dijo: no os dejaré huérfanos, les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo también es nuestro Maestro, es el que nos recuerda las verdades de Dios, según este pasaje de Juan 14:26. Y en Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo da testimonio del Padre a nuestra vida y nos da la gracia para hacer testimonio y dar testimonio a los que no conocen al Señor. Y en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 23, dice lo siguiente acerca de la verdad de Gálatas 3:14 que venimos estudiando en este día. Dice así la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese cordero ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y dice el verso 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El Señor Jesucristo nos rescató de nuestra vana manera de vivir y ha purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, es decir, por la obediencia a la palabra, mediante el Espíritu Santo. Porque cuando creímos en Cristo y nos dio su Santo Espíritu, fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando creímos, fuimos renacidos, nacimos de nuevo, ya no de la simiente corruptible de Adán, sino de la incorruptible, es decir, de la simiente de Cristo, de la simiente de la promesa que Dios le hizo a Abraham. A Él sea la gloria por la eternidad. Por eso Pablo dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Es por el Santo Espíritu que somos santificados, y es por creer en la obra de Cristo que recibimos el Santo Espíritu que santifica y el Santo Espíritu que nos preserva en este mundo para vivir para gloria y honra de Dios Padre. A Él sea la gloria por la eternidad. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición para su vida. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios.
Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.